Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el vídeo tutorial de hoy vamos a hacer dos trenzas aquí arriba y una coleta y las dos trenzas atadas aquí a la coleta. Ya veréis, es un peinado muy sencillo y perfecto para el día a día. Vamos a empezar. Ya me he cepillado bien el pelo y ahora vamos a coger nuestro peine y nos vamos a hacer la raya en medio. Ahora vamos a hacer una partición. Cepillamos bien y vamos a empezar haciendo aquí una trenza holandesa. Ya sabéis que para la trenza holandesa vamos pasando los mechones por debajo. Igualmente ahora lo repasamos en un momentito, ya veréis. Cogemos una partición de aquí delante, la vamos a dividir en tres partes iguales. Pasamos el de la izquierda al medio por abajo, el de la derecha al medio por abajo. Cogemos una partición desde el centro de la zona donde vamos a hacer la trenza hacia afuera, añadimos al de la izquierda, que es el que nos toca pasar, pasamos al medio por abajo, cogemos una partición de la derecha, un trocito hasta el centro, añadimos al que nos toca pasar, que es el de la derecha, pasamos al medio por abajo, sujetamos aquí, sujeto aquí, cojo partición del centro hacia afuera, añado, paso al medio por abajo, cojo partición de fuera hasta el centro, añado aquí, junto todo, ¿veis? Le paso al medio por abajo. Una vez más, cojo partición, la añado aquí, ¿veis? Paso al medio por abajo, cojo partición, lo junto con este, ¿veis? Lo junto, lo paso al medio por abajo y voy siguiendo hasta acabar este trocito que hemos separado. Ya hemos terminado la primera trenza, vamos a por la otra. Haremos lo mismo desde la coronilla hacia adelante, cogeremos una partición. Ahora que ya tenemos las dos trenzas, vamos a hacer una coleta con el resto del pelo, una cola alta. Cuando ya tenemos la coleta hecha, vamos a usar el ponytail loop para tapar la goma y luego vamos a utilizar dos clips para sujetar las trenzas a la coleta. Si queréis, para terminar, le podéis dar un toque de plancha a la coleta. Y con el toque de plancha ya lo tendríamos terminado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es sencillo, ¿verdad?
Pues esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.